Sentado, Leuco, porque ya está grande, Leuco, y se jode las rodillas. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas de la noche, grandes periodistas, grandes amigas, excelentes compañeras las veces que me ha tocado trabajar con ellas. Domi Metzger, bienvenida, gracias. Placer enorme estar acá, ya somos grandes. Yo todavía no maduré, pero bueno, Está muy bien. había que empezar. Es el momento, es el día. Marina Calabró, bienvenida. Hola, en mi caso ya somos muy grandes. No, muy grandes. Muy grandes. Bueno, una excusa para verte. Una excusa para Grato. vernos, que hace mucho que no nos vemos con Marina, compañeros en la radio. Santi Fioriti, por supuesto, con muy zapatos, grande también. zapatos nuevos que agradecemos y celebramos. Lucía Salinas y en un ratito también Osvaldo Bazán. En un rato Santiago nos va a contar este frío encuentro entre Alberto y Cristina en un ascensor. Antes de este acto, un acto del cual se habló muchísimo, que dejó muy poco desde lo político. El discurso del presidente de la Nación fue impactante por lo vacío de contenido. Habrá durado unos 15, 20 minutos. Cortito. Le Muy pidieron que cortito, hablara poco. Pero Después te voy a además contar. merodeaba siempre los mismos 2 o 3 conceptos sin profundizar en ninguno. No fue parecido a ningún otro discurso del presidente de la Habló Nación. más bajo, digo. También. Habló en un tono mucho más bajo. Muchos se están preocupando también por ese tono más alicaído del presidente, que hoy estuvo haciendo timbreos en Ensenada, estuvo recorriendo parte del conurbano. Cada vez que sale el presidente además recibe alguna queja, algún reclamo. Hace algunos días era de una mujer que no había podido cobrar la IFE. Hoy era de un hombre que le decía que los del sindicato lo habían, perdón por la expresión, cagado a palos en la entrada de la empresa, que por favor le diera ayuda, y Alberto le respondía: gracias, compañero. La situación era muy complicada y en el gobierno la situación es muy complicada, porque me decía Santi, se encontraron en un ascensor. Ahora nos va a contar los detalles, pero me parecía una metáfora perfecta. Porque da la sensación de que Cristina y Alberto están encerrados en un ascensor, cada vez más incómodos, compartiendo un espacio que no quieren compartir. No se dirigen la palabra, los dos están en su peor momento político y Cristina todavía usa y abusa de un poder que cuesta entender todavía, y eso es uno de los temas que quiero hablar con los invitados de hoy, de dónde está agarrado ese poder de Cristina. Porque uno dice, ¿Cristina sigue manteniendo el poder? Y evidentemente sí, porque Cristina después de las elecciones intervino el gobierno de Alberto Fernández, puso una especie de presidente sustituto al que nadie votó, como es Juan Mansur, que viene de Tucumán, una provincia que tiene más pobreza que el promedio nacional. Ahora vamos a hablar de los números de pobreza, pero le ha ido muy mal a Juan Mansur como gobernador de esa provincia. Y también intervino, y esto es lo más llamativo de todo, el gobierno de la provincia, que lo maneja Axel Kicillof, o lo manejaba hasta hace muy poquito. Axel Kicillof, que era un hombre de recontra confianza de Cristina, del riñón de Cristina, uno de los favoritos de Cristina desde que había sido ministro de Economía hasta ahora, era Axel Kicillof, no lo olvidemos, el gran proyecto de los presidenciables del kirchnerismo para el año 2023, cuando ya Alberto Fernández iba a quedar obsoleto para el proyecto de Cristina, aparecían Máximo o Kicillof, de ahí no se movía. Y sin embargo Kicillof tuvo que viajar al Calafate, como cuando nos mandaban a dirección en el colegio, tuvo que viajar a Calafate. Qué temprano, ¿cómo madrugó Muy ese muchacho? temprano. Ahora madrugan todos. Ahora vamos a hablar de la virtud de la madrugada. Vos, Domi, que hacés primera mañana, ya está para jefe de gabinete, más o menos. Cuando quieran, estoy. Arrancando. Fíjate lo que pasó, fíjate lo que pasó. Kicillof fue a Calafate para tratar de negociar y de poder defender de alguna manera a su gabinete. ¿Y sabés con qué se volvió? Con la peor de las noticias. El primer echado fue su mejor amigo, Carlos Bianco, el que lo llevaba en el Clio. En Y un ahí, largo vuelo, hay que decirlo. en un Porque no larguísimo fue un vuelo vuelo, vos que directo, sos de en un avión Calafate. privado. Pero además vos fijate esto, le saca a su mejor amigo y le pone a Martín Insaurralde, que es como una especie de Mansur de buenos modales, podríamos decir, o Mansur de la provincia de Buenos Aires, con los mismos objetivos. Un tipo más tradicional, un tipo de aparato, un tipo de manejar elecciones. Y resulta ahora que Mansur pareciera que es el nuevo hombre importante del gobierno. Parece que ahora despertarse temprano es un mérito político. Hiperkinético. Hiperkinético, volumen político, se despierta temprano, los hace madrugar. Lo cierto es que Mansur es un hombre que gobierna hace muchísimos años la provincia de Tucumán. Es un gobernador de los, podríamos decir, gobernadores de tipo feudal que tiene la República Argentina. La pobreza hoy conocimos en Argentina es del 40%, en Tucumán del 46%, 6 puntos por arriba de la pobreza a nivel nacional. Tiene un discurso absolutamente religioso y contrario a todo tipo de defensa de minorías o de nuevos derechos, que es una de las grandes banderas del kirchnerismo. El otro día contábamos que Julio Bárbaro había dicho: un gobierno demasiado preocupado por las minorías se olvidó de las mayorías. Bueno, ahora parece que le hicieron caso a Julio Bárbaro, porque eliminaron, quemaron esas banderas y le entregaron el gobierno a un hombre conservador, a un hombre
de corte machista a un hombre de corte tradicional y de derecha como es Juan Mansur, una especie de presidente simbólico que Quiere nadie ser votó. presidente, Diego. Quiere ser presidente, Esa pero es la está promesa practicando con la que ahora. se sentó a negociar. ¿Está practicando ahora? Él se para ser sentó presidente? con Alberto Fernández, le dijo: yo asumo, pero sabés que yo quiero ser presidente en 2023, quiero poder, quiero dar conferencia de prensa, quiero estar en los anuncios y además quiero que le den a la maquinita. Se lo dijo a Guzmán hace muy poco. Muy bien. Y la frase, para mí, la frase más importante de los últimos días en Argentina, la escribió usted, señor Fiorito, en Clarín el domingo pasado. Cuando Carla Bisotti no estaba muy convencida de presentar las nuevas aperturas, de sacarnos los barbijos y de todo eso, y Carla le dice, pobre Bisotti, le dice, yo quisiera consultar esto antes con algún especialista. ¿Y qué le respondió Mansur? Mansur le dijo: el especialista soy yo. El especialista soy yo, con esa tonadita. Escuchen lo que decía Mansur de Cristina en el año 2017. Esto es importante porque Cristina es quien puso a Mansur. Igual después, cuando quieras, te voy a contar que Cristina no está conforme con este gabinete. Tampoco está conforme con Mansur, no le viene bien nada a Cristina. Cristina en la carta lo pidió explícitamente, dijo, el jefe de gabinete tiene que ser Juan Mansur. A pesar de mis diferencias. A pesar porque de soy mis magnánima. diferencias, soy tan magnánima que pido a Juan Mansur. A las 48 horas estaba ejecutado, Mansur era jefe de gabinete. Escuchen lo que decía Mansur en el año 2017, después el humor increíble de Tarico y la opinión acá de todos nuestros periodistas. Ya, mirá esto, dale. ¿Qué papel debería cumplir Cristina Kirchner? La expresidenta de la Nación, ella tiene un partido propio, Unidad digamos, Ciudadana. Unidad Ciudadana, y yo lo que estoy hablando es del peronismo, digamos. Por eso yo lo dije y lo digo con mucho respeto, porque es lo que creo. Hay ciclos, y son ciclos políticos, digamos. Y yo creo que la expresidenta de la Nación, y lo digo con humildad, cumplió un ciclo político. Cumplió un ciclo político. Ahí estaba, Menencito diciendo que Cristina cumplió un ciclo político, parece que arrancó otro y con él a la cabeza. Como siempre, cuando la Argentina está hundida en la tragedia, ahora vamos a hablar de temas muy serios y graves como la pobreza, el humor, el talento, nos abren una ventanita para entender un poco mejor y con alguna carcajada lo que está pasando en Argentina. Esto decía Ariel Tarico y en un segundo, Marina Calabrós, Santiago Fioriti, Lucía Salinas, Domi Metzger y Osvaldo Bazán, que ya está entrando al estudio, debatimos de todos los temas importantes del día. Mirá. Porque fíjate vos, un asado, ¿no? Invitás a un peronista, te cuenta unas anécdotas, te roba los cubiertos, pero te deja una sonrisa. En cambio, vos invitás a un camporista a un asado. ¿Qué haces? Te baja línea, te dice, no, esta carne la compraste con la guita de la Corpo. Claro. Igual te chorea los cubiertos, pero no te deja ninguna enseñanza. Bueno, Es así. es la alegría, ¿no? Ey, volvió con Mansur. ¿Podríamos decir que Sí. con Mansur vuelve la alegría del peronismo versión clásica? Sí, me gusta verte reír, porque se ha acabado la tristeza en la Argentina, hermano. Se acabó la pandemia y la tristeza. Volvimos a sonreír porque vamos a asomar en el horizonte la vida que queremos. Muy bien. Gracias, jefe de gabinete. Muchas gracias. Sí, te traje la cena. Qué genio, Tarico. Hace falta agregar algo más, un aplauso para Ariel Bien. Tarico, realmente un talento que hay en este canal. Santiago, ¿a qué juega el gobierno? ¿Por qué el gobierno de golpe cree que poniendo a Mansur, poniendo a Aníbal Fernández, regalando heladeras vacías a gente que si no milita encima después se la sacan, puede dar vuelta a esta elección? El operativo Platita, es lo único que hay Sí, y lo igual te debatimos digo, entre todos. esto de que quieren dar vuelta a la elección lo dijo Aníbal Fernández, pero puertas para adentro, ningún funcionario te dice lo vamos a dar vuelta. Al contrario, te dicen vamos a perder. La idea es perder por lo menos posible. Cristina está muy preocupada por el número de senadores y por el número de diputados. Probablemente el oficialismo no tenga ya mayoría en el Senado. Es la gran batalla que quería dar Cristina. Era su victoria si el Senado mantenía el número que tiene hoy. Todo indica que no va a pasar, el gobierno está muy preocupado y además la oposición ya está diciendo, por ejemplo, que quiere ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. Lo acaba Eso de es decir Vidal. importantísimo, ahora lo hablamos. ¿Qué pasó en el ascensor? Vos me dijiste Eso hoy fue antes hoy. del programa, encuentro frío en un ascensor entre Cristina y Alberto. Cristina llegó a la Casa Rosada como lo hizo las pocas veces que fue a la Rosada este año y el año pasado. Este año fue para la muerte de Maradona, para el velatorio. Fue directo al despacho de Bodo de Pedro, que es el hombre más importante, según Cristina, del gabinete. Estuvo allí. Todo el mundo decía, bueno, lo va a ir a ver al presidente. Yo estaba en la Casa Rosada en ese momento. Bueno, finalmente Cristina fue al despacho, pero no entró al despacho de Alberto Fernández. Lo esperó para bajar juntos el ascensor. Ese fue todo el momento que compartieron.
A mí me dicen algunas fuentes que intentaron distender un vínculo que está muy frío, muy tenso. Siempre es incómodo el ascensor igual, ¿no? En ese Siempre. sentido, viste que nunca sabés qué decir. No sabés de qué charlar. Lindo día, ¿no? Hoy de qué Nunca hablaron, se- llovió. Claro, paró, por eso. ¿Entraste la ropa? ¿Se cruzaron palabras? No. Cruzaron pocas palabras en el ascensor, no sé qué se hablaron, pero fueron muy frías, me dijeron. Y después de eso fueron directamente al acto, compartieron unos minutos con Domínguez, con Julián Domínguez y con Mansur, una charla muy protocolar, una cosa muy de acto político, nada relevante. Y después las imágenes son tremendas. Ella en todo momento miraba hacia Domínguez, Alberto Fernández bajaba la vista, ahí estamos viendo algunas Esta es fotos. una de No las lo puede imágenes. evitar, me parece. No lo puede evitar. Es ¿Cómo, como- Domi? me No parece lo que puede no evitar. Más fuerte puede- que ella. No lo puede evitar. Si hay algo que tiene Cristina en este sentido, es transparencia. Es cierto. Sí, ellos habían Hoy hablado. en este sentido es transparente, se le nota todo. Y no le preocupa lo tolera. disimularlo. No se esfuerza No, tampoco. pero en este caso hizo hasta un intento Una de demancita, virar. ¿no? Hizo una demanda de virar Todo como lo que si- le sale. Pero es hasta ahí. Es que no lo puede Es evitar. visceral. Porque Cristina está realmente incómoda, está enojada. Me contaron, hablé ¿Pero con por qué varios. está enojada, Cristina? enojada Vamos a porque- discutir esto siempre, Santi. Yo Sí, sé que acá hay tenemos hay puntos de vista opiniones divididas. distintos. Tenemos puntos de vista Tenemos distintos y pinta quiero sumar a lo de, por supuesto, nuestras invitadas. Acá hay básicamente, lo planteo y argumentame, A ver, Santi. Alberto- Un sector que piensa que Alberto no hizo lo suficiente para contentar a Cristina y yo siento que Alberto hizo todo lo que le pidió Todo y Cristina. más. Alberto hizo cambios. Alberto está de mi lado. Todo vamos y todavía. más, sí. A ver, Alberto hizo muchísimas cosas que Cristina le pidió y es evidente que la que maneja el gobierno es Cristina, eso no hay ninguna duda. Lo que digo es que Cristina no está conforme con este gabinete. Este gabinete fue conformado en Pero si lo armó 48 horas. ella. No lo armó ella. Ella puso a algunos ministros y Alberto Fernández puso a otros. La conjugación de ese gabinete no conforma a Cristina, a tal punto, lo contábamos el jueves pasado, el 14 de noviembre, cuando terminen las elecciones y el gobierno eventualmente vuelva a perder, va a haber nuevos cambios de gabinete. Pero también la sensación que hay es que el enojo como oposición en Cristina Ujú. es una manera de despegarse del fracaso. Bueno, pero es indespegable. O sea, Bueno, ¿alguien pero- puede creer que Cristina Pero no tiene con que la ver carta, No. ¿cuál es el intento que hace? Es este, es decir, yo se lo dije. A ver, Cristina, es lo que está decir, pla- lo que- si me hubiera hecho caso, si me hubiera escuchado el plan económico, me parece que si ella se baja del enojo, es parte de la derrota. Bueno, pero a y mí- lo que no se permite es ser parte de la derrota. Ella se esconde en el enojo para que parezca que no es parte de la derrota. Sí. en esto que decía Domi también, que Cristina no disimula, no le interesa disimular, lo que también hay que decir que este gobierno nacional como el provincial son propuestas y construcciones de ellas. Después con estas diferencias de cómo se fueron armando los gabinetes. Hoy el número que más le inquieta a Cristina claramente es el del Senado, porque al perder la mayoría, donde ella preside, lo que va a quedar trunco son cosas que a ella le interesan de manera particular. Ahora, la es reforma correcto lo que decís, judicial, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el acá hay algo que no nombramiento del tenemos. procurador y te agrego este datito, si ellos pierden también la comodidad que tienen en la Cámara de Diputados, van a perder una persona en el Consejo de la Magistratura, que es donde se designa y destituyen Claro. jueces. Pero no la perdamos Cámara de de Diputados vista no que tienen Cristina, comodidad, ¿eh? Cristina No tienen- Kirchner fue quien eligió a Alberto Fernández, fue quien eligió a Axel Kicillof y ahora es quien elige a Mansur y quien elige a Martín Insaurralde. Es como si ella creyera que por haber ganado las elecciones en 2019 puede nombrar a dedo delegados durante los próximos 4 años. Es que el problema con Cristina es que se eligió a ella misma. Ese es el problema, que está enojada. Está enojada porque ella es eso. Digo, está Alberto ahí, porque ella dijo que esté Alberto ahí. Si ella decía Felipe Solá, iba a estar Felipe Solá. Si ella decía Mansur, iba a estar Mansur. Digo, entonces, con lo único que se puede enojar es con ella, porque ella hizo todo esto, y ella hizo todo esto. Está bien, pero... Pero el presidente es Alberto a ver, Fernández. ella elige un candidato a presidente. Después ese candidato a presidente Claro. no cumple las expectativas que ella tenía. Pero El ¿cuál es gobierno la está- expectativa? Pero que- hay otra hizo cosa todo. también que me resulta A ver, interesante en esta cuestión. Para mí lo que más le molesta a la vicepresidenta es, estando en el poder, no tener poder y no además ser popular, no agradar como lo hacía cuando tenía poder. Porque una cosa, perdiste, te fuiste a tu casa, pero acá perdiste y estás ahí. Y me parece que esto molesta a la gente. Y dése cuenta de todo lo que estamos hablando, no hablamos de un tema que realmente le importe a la gente. Ujú. No voy a decir una mala palabra, pero les pasa por un montón de otros lados Ujú. a la sociedad todas estas cuestiones. De la justicia, obvio que hay que hacer un montón de cuestiones y la gente lo ve, porque ve que no está a la altura de las situaciones. Pero al margen de eso, no le importa si de lo de las reformas, si hay minorías, si hay mayorías, si tienen más acá, si tienen Si en más el gabinete allá. hay uno u otro. La ¿O acaso a la gente gente le importa que esté Preguntá quién es Mansur el o ministro que... de Educación de la Nación hoy y creo que
Nosotros nomás, y hasta por ahí Y con los esfuerzo, colegas. y con esfuerzo. Pero también es cierto que Cristina lo que nota es que no estamos nosotros a la altura de ella. Claro. Ella está No la convencida- merecemos. Ella está convencida que es amada por millones y millones de personas y cada vez que va a una elección se demuestra que no es así. Entonces no estamos nosotros a la altura de lo que ella cree. Ella en su mundo de Cenicienta maravilloso y de hada de Disney, está convencida que todos los millones de argentinos le estamos rendiendo policía y todo el tiempo estamos amándola. Porque es en lo que se encerró. Es lo que se encerró siempre. Y acá, Bueno, no estamos a su acá hay altura. me parece que hay una desesperación por parte del gobierno que ve este escenario. Ayer hablaba, antes de ayer, Ariel Sujarchuk, que es intendente de Escobar, que hay pocos más kirchneristas, más cristinistas que él, despegándose, otro que se despega, diciendo no ganamos ni loco, no hay manera de revertirlo, la culpa es de Alberto y de Kicillof, como si él no tuviera nada que ver. Pero en esa desesperación, y quiero que pongan, anda buscándome la nota de Telenoche de ayer, por favor, la de los comedores, porque en esa desesperación se están cometiendo todo tipo de barbaridades. La primera es esto que decíamos recién, ¿no? De alguna manera nombrar un presidente simbólico, que es Mansura, al que nadie lo votó, un gobernador simbólico, que es Insaurralde, al que tampoco nadie lo votó para ese rol. Los que son más radicalizados y representan el sector por ahí más chavista del gobierno, salen a pedir que cierren supermercados, que expropien los fondos de los bancos de la gente, que se expropie y se nacionalice el litio. Sale otro delirante a decir que impriman una cuasimoneda. Ya hay una cuasimoneda, se llama peso, que no paran de devaluarla a cada minuto. Y por otro lado sale el peronismo más conservador a decir nosotros gobernamos. Y en el medio el clientelismo. Primero a cielo abierto, el señor Daniel Goyán diciendo te vamos a poner platita en el bolsillo para que nos votes. Y encima no alcanza solamente con el clientelismo. A los que le dan la heladera, el gobierno que llegó prometiendo heladera llena, ahora regala heladeras vacías. Por ejemplo, los comedores de General Rodríguez. Pero encima de darte una heladera a cambio de un voto, se siente con derecho a amenazarte y a decirte que si no militás después te la saca. Fíjate lo que contaban de manera muy valiente varios comedores de la provincia de Buenos Aires que cuentan que si no militan lo suficiente, no le dan más comida. A nosotros del municipio de Merlo nos sacaron la mercadería por no ser partidaria del mismo partido. Hicieron en la balanza, es ellos que mejor el partido político que la necesidad de todos ustedes de darle una buena alimentación. ¿Por qué te dan poco? Supuestamente porque no milito. Los comedores para recibir asistencia, ¿están obligados a militar un partido político? Para nada. Yo conseguí de Nación una ayuda y me pedían hasta la fotocopia de la gente que venía a buscar la comida. Y yo dije, ya no los puedo humillar más a la gente, ya demasiado se humillan viniendo encima yo pedirles una fotocopia, aparte que era un compromiso para mí. Entonces les dije que no. De hecho, ahora no nos entregan la mercadería porque como no soy del partido político que ellos quieren que ayude. Que dicen que a partir de las elecciones dejaron de dar la asistencia. No, no es para nada así. Con un voto no te dan a los chicos la comida y después hablan de que ayudan a los comedores. ¿Qué le ayudan a los comedores? Nos sacan a los comedores. ¿Saben la valentía que hay que tener para contar esto en televisión? ¿Saben los huevos y los ovarios que tiene que tener la gente que labura ahí para animarse a hablar con Gustavo Tudio? Yo esto no lo debería contar, pero ¿saben lo que pasó después de esta nota? Los apretaron a todos. A todos los llamaron. Y algunos comedores les ofrecían el doble si no hablaban más con la televisión. Esto pasó, no sé si hago bien en contarlo o no, porque es la nota de otro compañero, pero esto es lo que está pasando y siento que se nota. Que es algo que antes no se veía y ahora se ve. Se ve porque también hay un hartazgo. Cuando venimos de tantos años de pasarla mal, donde venimos de hace tantos años, viste, remándola en gelatina, después si en dulce de leche, bueno, me tiro de cabeza, pero es en gelatina sin sabor y la gente está cansada. O sea, ya llegó una situación que está todo sobre la mesa. Antes lo decíamos, pensábamos, alguien te lo contaba de manera velada. Ahora está puesto sobre la mesa porque ya la gente está cansada. Es tremendo porque, en definitiva, el clientelismo existió siempre, no Claro. estamos descubriendo nada. Pero pocas veces de la redemocratización para acá se vio algo tan obsceno como anunciar Te lo dicen. cual política pública, bueno, vamos a darle a la maquinita, vamos a salir a ponerle plata en el bolsillo a la gente. Esta idea de subestimación absoluta del individuo, de pensar que se puede comprar una voluntad ciudadana y además también la idea de que en definitiva la coacción tiene su poder simbólico, porque el voto es secreto, estamos todos de acuerdo, pero el poder de la estructura
Sigue pesando. Y claro, desde lo simbólico y también desde lo efectivo. Y desde lo práctico. Y desde lo práctico, porque los autos para que vayan a votar, los que no votaron en la primera vuelta, en las PASO, bueno, hay una logística planteada para que cada uno tenga el auto que lo lleve y esa persona puede estar segura de que, no digo una intervención, pero de que en algún punto no terminan sabiendo a quién votó. Bueno, es que y los aunque amenazan. no tengan manera operativa Aunque de no hacerlo, tenga manera, la duda te queda. en el ideario algo de esto pesa Es que y, se y tocó- perder lo poco que uno tiene. Se tocó fondo, ya no da para más. Este esquema lo venimos viendo, como bien decías, de la red de democratización, desde el 83 para acá lo venimos viendo, creció, lo vimos todos sabíamos. Pero es que, claro, tenés razón. Pero llegó a un no solo punto eso, en que ya no da para más. ¿Qué perdón. cambió? Sí, eso más. ¿Qué cambió? ¿Fue la Esa- pandemia? ¿Son las redes? ¿Es que ahora se ve todo? ¿Es que hay Suma. una nueva juventud que No no... alcanza nada. Sumá todo Es eso la y sumatoria. además que no alcanza. No O sea, ya alcanza sé nada. que me dieron el plan, me dieron la bolsa, no me alcanza, lo tengo como un bien ya adquirido, ya la bolsa me la diste, Claro. no me alcanza. es que a diferencia de mucha gente que por ahí estigmatiza, mucha gente que está en esa situación y se lo dicen a los movimientos No sociales quiere del saber nada gobierno, con eso. no quiere saber con eso, quiere laburo. Obvio. Quiere laburo de verdad. Obvio. Digo porque... Es que perdóname, Santi, y ahora te escucho. Ellos que todo el tiempo acusan de gorila al otro, pensar que a una persona humilde le vas a comprar el voto, le vas a comprar la dignidad con un poquito de platita, o con un calefón, o con una bici, Horroroso. o con una heladera vacía que además le decís que si no milita se la volvés a sacar, es la cosa más antipopular y antipueblo que se vio Porque en además años. nunca vieron a un cartonero, por ejemplo, que tiene el trabajo más horrible de todos, digamos, que Más tiene- esforzado y que más salen a las sacrificado. 4 de la mañana con su carrito en una ciudad que lo trata mal. Algunos alquilan el carrito. Hasta ¿sabías alquilan el carrito digo, y hacen su laburo porque quieren hacer su laburo. Tendrían 20.000 coartadas para hacer cosas más horribles. Y sin embargo, está esa dignidad, eso existe. Digo, no entender que eso existe, que la gente prefiere todo ese esfuerzo antes que salir de caño, meterse en la droga, en la prostitución o lo que fuere, que serían salidas mucho más sencillas. Y sin embargo, son miles y miles de personas que deciden cada día mantener su dignidad incluso de esa Bueno, manera. fíjate, Santi, a te tal interrumpí, punto, sí. no, a tal punto se está dando esta situación que el propio gobierno y algunos sectores muy vinculados a Cristina, como el caso de la Cámpora, se están repreguntando qué hacer, se están planteando qué hacer con los planes, qué hacer con los comedores, cómo involucrar a esa gente al sistema formal, porque saben que ya no alcanza para el voto con eso. Pero, Pero- eso te pero puede también- ocurrir ahora. Eso es lo que a mí me Eso iba a sorprende. decir. ¿Cómo se Eso te iba a decir. ocurre ahora? ¿Necesitas una encuesta para eso? Porque no tenés Claro. calle. Porque no la salís a O porque no te recorrerla, importaba. o no te importaba por las razones que sean. No tenés calle y recién ahora con una PASO, que es una gran encuesta nacional, te das Pero no, cuenta. pero no es de ahora, no es de ahora. no La es verdad que solo no es de la No, pero PASO. perdóname, Santi, acá hay algo. Yo interpreto Domi porque justo iba a plantear algo parecido a lo que dijiste recién. De golpe, en 48 horas, volvió el peronismo de derecha, volvió el quintelismo, volvieron a poner plata en la calle, volvieron las clases, volvió el fútbol, lo sacamos los barbijos. Es obsceno, es hasta Es obsceno. insultante en algún punto. Loco, estaba Sí. todo de una manera, Sí. perdieron las elecciones y echaron todo por la borda. No importa qué, lo económico, lo sanitario, lo social, lo cultural, lo político, lo ideológico. Date Ya no hay más cuenta, feminismo Lo- en Argentina, Lo que también por ejemplo. me parece que hay que preguntarse es si finalmente la dirigencia política no quedó completamente escindida de la gente. Claro Porque que sí. durante la campaña, lo hablamos muchas veces acá, la agenda de la dirigencia política era profundamente ajena a las necesidades más cotidianas y más esenciales de la gente. Esto de preguntarse, ¿con esto ya no alcanza? O ahora tratar de revertirlo es reconocer que finalmente han querido postularse o han pretendido gobernar a quienes ya no conocen o a quienes ya no les reconocen sus necesidades más Las esenciales. pruebas son los diagnósticos cerrados o las lecturas cerradas del resultado electoral. Claro. La primera entrevista pública que da el gobernador Kicillof a mí me impactó porque le preguntaron, lo obvio, ¿viste? Fue en una señal de noticias cercana, Sí. no ideológicamente, sino en el dial. En el dial, sí. Qué antigüedad el dial, ¿no? Sí, el dial. Pero me impactó que lo que dijo es, no, lo que pasa es que nosotros apostamos al plan de vacunación y claro, para la gente la vacuna es una conquista social, es un derecho adquirido, porque como compramos vacunas y ahora hay vacunas para todos, la gente las da por hecho. hechas y las da por logradas, entonces no lo valoró lo suficiente. O sea, ¿entendés la explicación del gobernador? Sí, totalmente Era que fuera de la es un realidad. incomprendido. O Aníbal Fernández que dijo,
No, y además parte de la base... fueron a votar para hacernos el favor de no castigarnos. Bueno, Aníbal es lisérgico, pero Aníbal se dedica a eso. Parte de la base de que el plan de vacunación fue un éxito, ¿entendés? Dan por hecho algo que no existió. Y tan encendido que a las 8 de la noche se ponen a bailar. Digamos, claro. Ganamos, es obvio que ganamos. Partamos de ahí. No, y hay otra cuestión también que me resulta también en esta cuestión que da el ejemplo perfecto. A partir de mañana en provincia de Buenos Aires, los bonaerenses si quieren salir sin barbijo a la calle lo van a poder hacer en uno de los distritos de todo el país que fue durísimo, que te miraba a la cara el ministro Goyán en su momento y te decía que eras un asesino. Cadáveres. Literalmente. Y una persona de porquería si salías de tu casa mientras tus hijos estuvieron un montón de tiempo encerrados sin poder acompañarte a una plaza siquiera, porque los chicos no podían ir a una plaza. Entonces, a partir de mañana, sí, en provincia de Buenos Aires vos vas a poder salir a la calle sin el barbijo. Y eso también me parece que te pone muy claro que han cambiado por una cuestión más que nada del momento electoral. Bueno, el cierre de las escuelas fue uno de los motivos clave del resultado y otra de las lecturas que no se hizo. Y otra de las lecturas que eliminó del mapa a la gente más humilde. Lo decíamos, pero porque era una obviedad. ¿Quién se ve más perjudicado si no puede ir al colegio y tiene que tomar clases por internet? Un chico que tiene muchos recursos económicos y va a un colegio privado plagado de computadoras, o un chico que está en un barrio vulnerable que probablemente no vuelva nunca más al colegio. Cuando le preguntamos a Toti Flores y a Margarita Barrientos en este programa por la suspensión de clases, se largan a llorar porque no pueden creer que chicos que estaban escolarizados ahora no están más. Y ellos, en nombre del pueblo, terminaron perjudicando a los más humildes, porque si algo se vio en la elección del 12 de noviembre es que fue parejo. No hubo una clase social que haya castigado y otra que haya premiado. Fue unánime. Clases altas, clases medias, clases bajas, norte, centro, sur, este, oeste del país tomaron este mismo castigo y generaron un extravío, diría Marcelo Longobardi, muy enorme en el gobierno. Y hay un video de Alberto y Ensenada que grafica un poco, Osvaldo, eso. Sí, viste que todo el mundo se preguntaba dónde está Alberto, dónde está Alberto. Lo mandaron a Punta a Alberto. A Punta Lara lo mandaron a tocar el timbre, pero no como hacía Cambiemos en su momento, que iban 20, 30 tipos con las uniclo, todos juntos, pasaban por todos los barrios. Lo mandaron a él solo. ¿Solo? Vamos a verlo, que es muy divertido. Bueno, acabo de terminar una reunión con vecinos acá en Ensenada, en Punta Lara. Lindísima reunión, donde pudimos hablar de todos los problemas que tienen los vecinos. Y a mí me importa mucho escucharlos. Es momento de escucharnos un poco más. Chao, gracias. Bueno, acabo de terminar una reunión. Sí, no hemos visto a los vecinos. ¿Y los vecinos? No, los vecinos no hacen mucha falta porque ya los escuchamos. No los escuchábamos antes, los escuchábamos después, por eso no fue como no fue en las elecciones, los empezamos a escuchar un ratito ahora, pero ya hablaron, le hablaron a él, no hace falta que nosotros Iba con un cuadernito y una lapicera, ¿no? Lapicerita, sí. Anota. ¿Qué va a pasar, Santi, a partir de ahora? ¿Cómo llegamos al 14 de noviembre de esta manera, con tanta pelea, tanta discusión? Tanto, insisto, hay al mismo tiempo un representante del peronismo más conservador y más de derecha y más tradicional como es Mansur, y al unísono un diputado diciendo... quedémonos con la plata de la gente. Eso es lo que dijo, digamos, nacionalizar los depósitos es quedarse con la guita de la gente. Salió toda la cámpora a despegarse de... Sí, pero no salieron con la fuerza que hay que salir. Salieron trascendidos a decir... Es espantoso decir eso, es casi decir, saquen la guita de los bancos. No hay nada más piantaboto. Entonces, ¿quién maneja, quién está tomando las decisiones hoy en la Argentina? Bueno, es una gran pregunta. Un poco Alberto, un poco Cristina. Pero es una pregunta, me parece, fundamental, ¿no? Un intendente muy vinculado a Cristina me decía hoy, se tienen que sentar Cristina y Alberto de nuevo, como hace 2 años, hablar de todo y empezar de nuevo. Si lo van a hacer o no, pero no depende de ellos o depende de lo que transmiten a la gente. Bueno, ¿hay posibilidad de empezar de nuevo? Pongan sillas en el ascensor. En principio tienen que hablar ellos dos. Ellos no están hablando. Por eso cuando vos decís, Alberto hace todo lo que quiere Cristina, y mirá, no sé, porque Cristina... me refiero a la reformulación del gabinete. Sí. Ellos hablan y hablan cada vez menos, hablan muy poco, está muy cortado. Alberto hace cosas pensando que a Cristina le van a caer bien y efectivamente me consta porque algún ministro me lo ha dicho. Él a veces toma decisiones pensando que a ella le van a gustar, las anuncia y Cristina dice, esto a mí no me gusta. ¿Pero qué eso pasa, digo. Pero el problema, pues estamos todos mirando noviembre, ¿no? Y falta un montón para la elección, un montón en términos del vértigo de la Argentina. Pero digamos, después de noviembre, ¿verdad? De perogrullo, viene diciembre, enero, febrero, quedan 2 años por delante. Y hoy Jessica Bossi decía en la radio, bueno, si se pierde en la provincia de Buenos Aires, hay que ver cómo se sigue. Si se pierde, se encuentra. Claro,
¿Qué quiere decir hay que ver cómo se sigue? ¿Hay algún riesgo de que o Cristina dé el portazo, que Alberto se le plante? Bueno, la verdad que no lo sé, entiendo que no, debería no ser así. No, claro, en términos institucionales no, pero... Claramente Cristina me parece que se da cuenta que Alberto está muy débil, lo condicionó hasta ahora y lo va a seguir condicionando y habrá que ver en todo caso hasta qué punto Alberto cede. Él está enojado con ella, más allá que por ahí no lo demuestra en público o intenta, como dijo hoy, que tenemos que estar todos juntos y tirar para el mismo lado. Cristina va a seguir monitoreando el gobierno, incidiendo y tratando de sacar y poner ministros. Hay ministros que ella no quiere en este momento, el caso de Culfas en producción, Lames en... Pero eso es lo que no termino de entender. Por ejemplo, mirá, vamos a ese ejemplo que me parece súper interesante. No le gusta Culfas a Cristina en producción, pero si la que maneja todo es Paula Español, que es de ella, que es la que está abajo de Culfas y es la que toma las decisiones, es la que amenaza a los empresarios. Sí, es que no es tan así, porque no es que maneja Español y Culfas no maneja. Están loteados los ministerios, eso lo sabemos desde el principio. Los ministerios tienen 1, 2, 3, 4, 5 y van. Uno de la Cámpora, el otro de Alberto, el otro de los movimientos sociales. Así funciona el gobierno. Es más, a tal punto, perdóname, termino con esto. Le están diciendo a Cristina, los que quieren que el gobierno le vaya bien, después de noviembre hagamos una cosa, empecemos de nuevo. El ministerio A es para la Cámpora, el ministerio B para Alberto, el C para los movimientos sociales y que manejen todo el ministerio. Porque lo que pasó, por ejemplo, con María Eugenia Bielsa, que manejaba infraestructura, es que ella quería ir para un lado, venía Grabois y le decía que tenía gente en el ministerio, le decía, vamos para el otro. Eso pasa en todos los ministerios. Pero Santi sabe lo que hace, ¿no? Porque vos me estás tirando como situaciones de poder para uno y para otro, que obviamente cuando vos gobernás con un consenso y es un frente, tenés que tratar de coordinar con todas las personas, por supuesto. Bien, ahora, ¿para quiénes están trabajando esas personas? Bueno, eso que vos preguntás, eso que vos preguntás, se lo preguntan muchos funcionarios. ¿Hacia dónde va el gobierno? ¿Va hacia Mansur? ¿Va hacia eso? O sea, ¿el modelo es Mansur o el modelo es la Cámpora? Son modelos distintos. Piensan distinto. Pero no es que son modelos distintos, están en las antípodas de todo. Pero además de absolutamente todo. Además de eso, están todos los problemas reales. Claro, ahí está. Está el dólar, está la desocupación, está el hambre. Está la pobreza, perdón. He cometido un error gravísimo como conductor de este programa. No hemos dado con contundencia todavía el dato de pobreza. Lo quiero decir para plantar la base de que todo lo que se está debatiendo es en este contexto. Claro. De que el anuncio de que vuelve el público al fútbol es en este contexto. De que las miraditas de telenovela entre Alberto y Cristina son en este contexto, de que las peleas palaciegas y por el poder permanente son en este contexto. ¿Cuál es el contexto? Lo que estás viendo ahí. 4 de cada 10 argentinos son pobres, 40,6% de la población es pobre, 10, y pico % son indigentes, y este es el peor dato de todos. 54,3% de los chicos en Argentina, de los niños en Argentina son pobres. Más de la mitad de los chicos son pobres. Los mismos chicos a los que les negaron ir a clase durante 1 año y medio, los mismos chicos de los cuales hay 1,5 millones que nunca más regresarán al colegio porque ya abandonaron la escolarización. Muchos chicos además que no recibieron vacunas hasta que los padres se organizaron y reclamaron para que llegaran las vacunas que tenían que llegar. Esta también es una de las explicaciones de por qué pasa lo que pasa. Bueno, pensá que Mauricio Macri se fue en diciembre del 2019 con un número altísimo de pobreza, 35,5. Se hizo campaña sobre ese número, diciendo dejan una pobreza escandalosa, que realmente lo era. 14 millones de personas estaban debajo de la línea de pobreza, hoy son 18,5 millones de personas. Pero además... Y además, perdóname, Lu, esta pobreza es la del primer semestre de este año. Estás comparando un semestre donde supuestamente el gobierno, Culfas, uno de ellos, y el propio Alberto Fernández, habían dicho que Argentina había reactivado su economía. Respecto a los niños que durante 1 año y medio no pisaron una escuela, para muchos de ellos la escuela era la comida garantizada. Claro. Y eso tampoco supieron verlo, porque la escuela se ha convertido en una gran caja de resonancia de los mayores problemas sociales. Y cuando vos cerraste las escuelas sin mayores miramientos ni proyección, lo que hiciste fue no solo privar de la formación a los niños, sino los privaste de lo que era posiblemente el único alimento que recibían durante el día y en muchos aspectos el único espacio de contención. Y esa es la infancia también, que hoy queda inmersa en una pobreza extrema. Digo, y sobre esa base vos tenés que pensar el futuro de un país. No hay un mecanismo de ascenso social posible. No. Y también pensaba en esto de
de la política que busca un objetivo y consigue el contrario. En definitiva, recién hablaba Osvaldo de misión y hablaba de esto del clientelismo como la plata en el bolsillo de la gente. Como si esa emisión no fuera inflación y no fuera devaluar lo poco que la gente tiene y gana. Ese es el otro tema que no hablamos todavía, que es la inflación. Claro. La inflación está altísima, este año va a terminar apenas por debajo del 50%, en el mejor de los casos es un disparate de inflación. Cristina hablaba de que si la inflación, me acuerdo cuando fue a Harvard, decía, si la inflación es del 25%, el país vuela por el aire, estamos en el doble. Es un tema central y además, y con respecto a lo de la emisión, es la principal diferencia que tiene Martín Guzmán, ministro de Economía, con Cristina Fernández, es la emisión, porque Guzmán le está diciendo a Cristina, si seguimos emitiendo... Es que vos entendés que también, y quiero meterme, aprovecho, señora Calabró, que usted es una persona que ha estudiado de economía con excelentes notas y nos puede ayudar mucho con la parte técnica de este asunto. Pero vamos bien a lo sencillo, vamos bien a lo simple. Ya nadie en el mundo discute que la emisión monetaria genera inflación. Es algo que el mundo ha resuelto. ¿Por qué el mundo ha resuelto el problema de la inflación? Quedan muy pocos países, entre ellos campeones del mundo, Argentina, Venezuela y otros más, que siguen discutiendo el tema de la emisión monetaria. Y hay que entender esto porque cuando vos escuchás cómo son los argumentos y las discusiones de un lado y del otro, vos decías, es la principal diferencia del cristinismo con Guzmán. Lo plantean en términos de Guzmán. De Mansur también. No es momento para hacer amarrete. Como si fuera plata de ellos. Sí. Estamos hablando no solamente plata del Estado, primer punto, sino que segundo punto es plata que no hay. Porque si la plata estuviera, no hubiese ningún problema. Genuino, por supuesto, que se reparta, que se ayuda a la gente que necesita, pero es plata que no hay. Y cuando no hay dinero, hay muy poquitas maneras de conseguirlo. Crédito no hay. Por lo tanto, queda solo imprimir plata. Imprimir plata, Calabró, genera inflación, acá y en la China. Y además, ¿quiénes son los principales perjudicados de un fenómeno inflacionario? Los sectores vulnerables que tienen ingresos, en el mejor de los casos tienen ingresos fijos en pesos, sin ninguna posibilidad de indexación. Entonces los estás matando a esos que se supone son los que pretendés beneficiar. 1 millón de billetes de 1.000 pesos por día está poniendo el gobierno. No, claro, es delirante. Digo, ¿cómo no va a haber inflación con eso? Y una cosita más, cuando hablamos del 40% de pobres, no quiere decir que el otro 60% es rico, ¿eh? No, claro. Quiere decir que buena observación. El pobre es en el límite. Buena observación. Y del límite hasta acá somos muchísimos. Nosotros cobramos bastante bien, sacando Diego que cobra mucho mejor que todos. Nosotros cobramos bastante bien, Tommy también. No me pongas a mí ahí. No somos ricos. Yo alquilo todavía. Digo, es eso. Mira, el mejor ejemplo lo dio... una presentadora de televisión alquila. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Tienen mansiones. Pero te lo pide El mejor ejemplo lo dio Manuel Adorni, que es un economista muy conocido, también muy activo en redes sociales. ¿Con el premio de La Voz? Con el premio de La Voz, por ejemplo, calculó, y el pibe que ganó La Voz, que es el programa más exitoso de la televisión argentina, igual no miren ese canal, miren el otro, pero no, hablando en serio. El tipo que ganó el programa más exitoso de la televisión argentina, él hacía el cálculo, ganaba lo mismo que un obrero en Estados Unidos. Y hace poco hizo el mismo cálculo, ahora lo voy a buscar. Después de hablar de corrupción, voy a buscar Argentina está, del presidente. ¿Lo tenés a mano? De McDonald's, el presidente gana lo mismo que un empleado de una empresa de comidas en Estados Unidos. Bueno, el presidente de la nación. Esa es la pobreza de un país. Te pide Juan Mansur más emisión, alguien que aumentó 42 veces su patrimonio durante la gestión pública. Él lo supo hacer. No le gusta a Cristina Kirchner que en su peor momento económico o patrimonial declara 16 millones de pesos de patrimonio habiendo estado solo en la función pública, y cuando se fue en el 2015 a la Casa Rosada tenía un patrimonio de 77 millones de pesos. Y encima era todo mentira. Te lo pide gente que es ajena a la necesidad y a la problemática de la ciudadanía. El otro día hicimos el cálculo acá, me quedé impactado todo el fin de semana. Los 6 millones de... ¿Se acuerdan los 6 millones de Florencia? Dólares. De la sí, caja. Los 6 millones de dólares en la caja Florencia. El otro día acá en vivo hice el cálculo, lo multipliqué por 180. ¿Saben cuánto da? ¿Hicieron ese cálculo? No. 1.000 millones de pesos. No, me amargo. Hoy lo tenés que hacerlo de vuelta porque lo tenés que actualizar. Está bien, vamos a ser generosos. 1.000 millones de pesos. O sea, ¿entiende lo que estamos hablando? Que Florencia Kirchner tenía en su caja de seguridad, una chica que nunca trabajó, con respeto lo digo, un presupuesto provincial tenía en su caja de seguridad. Tampoco hay que decirlo con mucho respeto. Ese es el nivel. ¿Y de qué estamos hablando finalmente? Estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de dinero de la obra pública que llegó a manos de empresarios corruptos que además después no hacían la obra. Lo que te voy a contar, Lucía Salinas, lo presento, si me equivoco, corregime. Una ruta, ¿ok? Poner un poquito de asfalto, no debe ser tan difícil. Una ruta se la dan ¿a quién? A Lázaro Báez. Lázaro Báez, ¿terminó la ruta o no la terminó? Apuesto a que no. No la terminó, correcto. ¿Se la pagaron? Se la pagaron, por supuesto. Anda mostrándome la ruta, mientras tanto voy contando la historia. Esta ruta, este es el estado actual. No la terminó Cristóbal López, por supuesto.
Se hizo otra licitación durante el gobierno de Macri, la ganó Cristóbal López. Durante el gobierno de Macri la ganó. Win-win. ¿La terminó Cristóbal López? Apuesto a que no. Tampoco la terminó. ¿Qué pasa ahora? Se la volvieron a dar a Cristóbal López, a la misma ruta que no terminó. Mirá, porque ya sabe. Mirá esta imagen, porque para mí es representativa. Hace 15 años se licita esta ruta, hace 15 años que el gobierno nacional la incluye en su presupuesto y Alberto Fernández la volvió a incluir en su presupuesto. 15 años hace que está esta ruta. 15 años se está licitando, no estamos hablando de cualquier camino. Porque Santi Maratea, cargate. es buena esa, porque lo que todos sabemos es que en la provincia de Santa Cruz, dentro de los 51 contratos viales que le dieron a Lázaro Báez, muchos caminos conducían a ningún lado. Este no. Esta es la ruta nacional número 3 que conecta el norte de la provincia de Santa Cruz y el sur de la provincia de Chubut, el polo petrolero de las dos provincias más hidrocarburíferas del país. Decime si no es un camino importante. Por supuesto. Que el gobierno nacional, a nivel efectivamente, productivo. a nivel productivo... Hoy que el presidente dice que es un gobierno que pretende favorecer la producción. Bueno, esto es importante, Bueno, mejores caminos, mejor infraestructura. Esta ruta Lázaro Báez la ganó en 2006. No la terminó. Cuando el gobierno de Mauricio Macri se la rescindió, había dos números representativos. El promedio de avance de la obra después de 2006 a 2015, que estuvo en manos de Austral Construcciones, era del 33%. ¿En 9 años? En 9 años. Y el sobreprecio fue del 300%. Vos imaginate, vos que estás del otro lado, imaginate que te dan un laburo en tu oficina de lo que sea y te dicen, mira, completá esto. Y en 9 años solo haces el 33% de lo que te pidieron y por lo que te están pagando además. 300% 300% más de lo que es un sueldo de mercado, sería eso. O sea, Lo que ¿entienden la locura de lo que estamos contando? Dame platita, a ver, dame platita. 1.500 millones de pesos terminó, platita, cerca de 1.500 millones de pesos terminó cobrando Lázaro Báez por esta obra que no terminó. 1.500 millones de pesos. Lo que tenía Florencia en su caja de seguridad, más o menos. ¿Qué sucedió? En 2015 se la quitan a Lázaro Báez por incumplimiento de los plazos como mínimo. La relicita el gobierno de Mauricio Macri y la mejor oferta la hace CPC Sociedad Anónima, que es la constructora de Cristóbal López. Al año, el gobierno de Mauricio Macri se la vuelve a quitar por dos motivos. El avance de obra que había hecho Cristóbal López era del 3%. Para ese entonces la obra ya salía unos 1.500 millones de pesos porque, imagínense, inflación, la cantidad de años que se viene licitando esta obra. Y aparte lo denunciaron a Cristóbal López por abandono de obra. Pero ahí directamente. Hay un problema también, porque obviamente esto es obsceno y todo lo que vos quieras. Pero también hay otra parte que es los que controlan. Porque vos no cumpliste. ¿Sabés qué? Hacela con la plata que tengas, pero esto lo terminás. Claro, no te doy más. Lo irónico el que controla. Lo irónico de Para que falta lo mejor, me dice la producción. Te voy a decir solo 3 días consecutivos de buenas noticias. 8 de septiembre, la FIP a Cristóbal López le da 2 planes de pagos con un beneficio de quita de intereses importante para pagar una deuda de, van a ser casi 13.000 millones de pesos. Bien. 2 planes de pago, 47 cuotas y 94 cuotas. Qué lindo. Cuando hoy en el juicio contra Cristóbal López, el fiscal no se cansó de decir que Cristóbal López había financiado con el dinero de la FIP al no pagar los impuestos y que solo incrementó el patrimonio de sus empresas. Pero la FIP de Mercedes Marcó del POM le dio 2 planes de pagos beneficiosos. El 9 de septiembre, lo que dice Mercedes Marcó del POM, no lo vamos a acusar más a Cristóbal López por no haber pagado esa deuda multimillonaria en la FIP. Se retiran del juicio en la acusación. 10 de septiembre, Vialidad Nacional le da el mantenimiento, la reparación y la pavimentación de esa ruta que vos estás viendo. El mantenimiento, la reparación y pavimentación de la ruta que él mismo no terminó. Que no terminó Lázaro, que no terminó él, y ahora le dan el mantenimiento porque el estado es deplorable y transitan muchísimos camiones. Ya dijimos, es una ruta productiva por 427 millones de pesos. El presupuesto inicial del pliego licitatorio era 313 millones de pesos aproximadamente. La mejor oferta fue la de Cristóbal López por 427 millones de pesos. Le dieron esta obra 3 días consecutivos de buenas noticias, un perdón fiscal enorme, una obra millonaria también, que ahora la tiene Cristóbal López nuevamente y que Lázaro Báez dejó de hacerla durante 15 años. El dato, Diego, es que en Comodoro Pi esta noticia cayó muy mal.
Porque esa ruta que vemos en pantalla es parte del juicio contra Cristina Kirchner. Esta es la ruta que en el juicio se llama como el emblema de la corrupción. ¿Qué causa? ¿Cuál de todas? La de la presunta corrupción en la obra pública. Comparten Cristina por haberle dado 51 contratos a Lázaro Báez con sobreprecios promedio del 65%. Y uno de los ejemplos centrales es esta ruta, que el tribunal mandó a peritarla de vuelta. Y lo que los peritos oficiales detectaron es que en este tramo que le dieron ahora para que Cristóbal Rope mantenga, hubo sobreprecios que superaron los 52 millones de dólares. A ver, ¿qué dice No, te iba a decir, todo lo que hablamos antes, en toda la primera parte del programa, tiene que ver también con esto. ¿Por qué? Porque Cristina está muy preocupada por el avance de las causas, que no solo no se solucionaron, digamos, que era uno de los pedidos y acuerdos implícitos entre Alberto y Cristina, sino que en buena medida se están agravando para Cristina. Y lo que decía Domi, los problemas reales, de eso vamos a hablar en un segundo nada más. Quédate, se viene la historia de Fabián, la historia de la inseguridad, otro de los grandes temas que el gobierno minimizó y que tuvieron que ver también con la decisión de la gente de hacer un enorme castigo en las urnas. La gente tiene mucho miedo, lo expresa de todas las maneras posibles. Después de la pausa, la historia de Fabián, no lo vas a poder creer. Bueno, estamos acá hablando desde que comenzó el programa, estamos acá hablando desde que comenzó el programa de cuáles son los motivos generales de por qué terminó como terminó la elección y de qué puede pasar de cara a lo que viene, al 14 de noviembre. Vos, Domi, planteabas algo que está bien, que es muchas veces los periodistas y los políticos todo el tiempo hablan de cosas que no le preocupan a la gente. Total. Si hay algo que le preocupa a la gente es la inseguridad. Lo que se está viviendo en Rosario directamente es de terror, de película. Lo que se está viviendo ahora con los barras, ¿vieron que de golpe los barras tomaron la calle? Están sueltos. Desde que se anunció la vuelta del fútbol fue los barras automático. En la calle, a cielo abierto, como si fuera una cosa... La vuelta del público, ¿no? Sí, claro, la vuelta del público, tenés razón. Quiero que vean esta historia. Quiero que vayamos poniendo imágenes. Esta es la verdadera preocupación de la gente. Mirá, la historia de Fabián. Fabián es herrero. Hace changas para ganarse el pan. Esto es una historia de TN. Seguramente, Domi, la comentaste estos días también. Sí. Llegaba a su casa en Quilmes, otro barrio muy castigado, donde perdió el oficialismo, y los delincuentes lo encañonaron para robarle el auto. No solamente el auto con el que trabaja, sino que además ahí tenía todas las herramientas. Fíjate la naturalización del asunto. Eso es lo que a mí más me impacta de este video. La naturaleza con la cual, o la naturalidad, mejor dicho, con la cual los delincuentes llegan, le piden el auto, y la naturalidad con la que el tipo se baja y entrega en una especie de mezcla de resignación y de tristeza que no le permite hacer nada. Fíjate, se da vuelta, camina, lo acaban de encañonar. Posiblemente todo el año pasado no pudo trabajar. Por supuesto que no pudo trabajar. Vos, Domi, estás muy cerca de estos casos. Vos todos los días acá en TN laburan mucho con esto, laburan mucho con casos de inseguridad, hablas mucho con víctimas. Es uno de los temas, ¿no? Este también. Sin duda que es uno de los temas y me parece que hay como una desconexión cuando escuchás a los funcionarios o a las autoridades y esto de todos, ¿eh? El que está en el poder es como que hay algo ahí mágico que sucede que se olvidan del contexto de la calle y de la diaria, del mano a mano con la gente. Y vos los escuchás muchas veces dar declaraciones y vos te das cuenta que te están mintiendo en la cara. Y la gente esto también se da cuenta, dice, vamos a poner más patrulleros, vamos a estar más presentes, vamos a poner más cámaras de seguridad. Y no cambia nada, no sirve de nada. La gente me parece que ya no sabe a quién recurrir, donde nosotros también a veces cumplimos una función que no debemos de cumplir. Nosotros los medios no podemos ser la comisaría, la fiscalía, el intendente, el municipio. No es nuestro rol, no es nuestro rol. Sí somos una voz que propaga y multiplica y un vínculo que te pone en un contexto de realidad donde vos estás escuchando lo que le pasó a otro y vas a ver que tenés a alguien cercano. Pero todo el tiempo la gente nos dice, si no están las cámaras, si ustedes no están acá, acá nadie hace nada, acá nadie se preocupa. Y la ausencia del Estado está también no solo en que los medios vienen a suplir en el sentido de la visibilidad, porque vos no podés ir a solucionar el problema de nadie, pero pensaba también en la organización ciudadana, ¿no? También. En los grupos de WhatsApp, Otra en que novedad. se ponen de acuerdo para poner las cámaras, y Rolando Barbano en la radio contó la cantidad de linchamientos, o si querés de aprehensiones ciudadanas que hubo, algunas terminaron muy mal en el último tiempo, y esa es la prueba más acabada de la ausencia del Estado.
donde el ciudadano ejerce un rol que no le corresponde, que no tiene por qué hacer, que lo pone en riesgo, que lleva a resultados trágicos, porque termina en tragedia. Y decís, encima a la un gobierno deriva. que todo el tiempo está diciendo estado presente. Eso. Sí, claro, encima en nombre del Estado y en nombre de la igualdad y del pueblo. Gracias por haber venido, Calabró. Ay, estoy muy Gracias, contenta. Domi Metzger. Placer, Dos mujeres esta noche. brillantes y dos grandes compañeras. He tenido el placer de trabajar con ambas y lo haría millones de veces más. igualmente. Yo Gracias te por haber extraño, venido. no quiero hablar por Domi, Sí, yo te sí, extraño. obvio. Es Pero el yo cada compañero que tanto se Cada tanto con Domi jugamos un partidito. No, yo no lo veo nunca. con Calabró. Prometí un asado en el año 75 y nunca ¿No lo lo hizo. hizo? No. No, pero no fue mi culpa. Bueno, un poco sí, un poco sí. Por supuesto. ¿Más que a Lucía? No, Lucía es compañera. Estoy hablando de ex compañeras. ¿Nos come el león? Nos come el león, señores. Gracias. Se viene el pase con las chicas. Fíjense lo que prometen Luciana y Maru. Operativo Platita. El gobierno imprime 4,5 millones de billetes de 1.000 pesos por día. Tenés en un segundo todos los secretos del plan Platita en el pase con Luciana y con Maru. Ya venimos, dale.